Sí, muy buenas tardes. Bienvenidos amigos y amigas de Benpaís Centro Ideas. Le agradecemos su presencia en esta sesión web dedicada a tratar el tema de la crisis electoral, perspectivas para la gobernabilidad. En Benpaís Centro Ideas nos dedicamos a trabajar líneas de investigación en materia de regeneración democrática, transformación económica y relaciones internacionales. Agradecemos muchísimo hoy la presencia de los politólogos Marisabel Puerta y el profesor Ángel Álvarez, que debe estar por conectarse. Y bueno, para nosotros es vital este tema, en lo particular en Benpaís estamos trabajando lo relativo a la gobernabilidad democrática y libertad económica, retos post-COVID. Por lo tanto, los eventos que transcurren ahora en el país son importantes para el análisis, ¿no? Agradezco muchísimo también a Emilia Lobo, amiga y además miembro de Benpaís como afiliada, colaboradora, quien ha organizado este evento en corto tiempo. Y la idea es que podamos, desde una perspectiva objetiva y desde la ciencia política, evaluar los hechos que hoy nos ocupan y entender que en este caso de la organización Benpaís no promocionamos uno u otro evento, sino simplemente queremos analizar objetivamente, sopesar la información y también que podamos formarnos nuestro propio criterio sobre los particulares que hoy ocurren en Venezuela. Muchísimas gracias y bienvenida Emilia, que va a servir de moderadora a este evento. Sí, bueno, muchas gracias inicialmente a Benpaís y a todo el equipo del Centro de Ideas, quienes pues nos permiten este espacio de reflexión, este espacio para compartir y debatir ideas en torno a la situación de nuestro país, a Marisabel y al profesor Ángel Álvarez, que muy amablemente han accedido a colaborar con nosotros. El 2020 ha debido ser un año electoral, para la elección parlamentaria. Nuestra primera elección parlamentaria data del año 1947 y este año representa sin duda una ruptura con esa tradición electoral venezolana, y no es más que parte de una crisis humanitaria profunda que se manifiesta en todos los sectores de la sociedad venezolana, a todos los niveles. La crisis de nuestro sistema electoral no es más que consecuencia de la crisis generalizada del país, pero es consecuencia y también causa. Es un proceso que se ha venido dando desde los últimos 20 años a raíz de la renovación de la Constitución, de la nueva aprobación de la nueva Constitución, y que ha ido decantando en una realidad en la que la falta de reconocimiento recíproco entre autoridades y de autoridades hacia los ciudadanos nos han dejado en una orfandad institucional que nos ha traído hasta acá. El voto impuesto no existe. El voto es un mecanismo creado por consensos, el voto es un mecanismo creado por el reconocimiento como sociedad y la validación del disenso como válido, como creíble, como formar parte del pluralismo democrático. Lamentablemente en Venezuela nuestra democracia se está viendo seriamente afectada. El evento del 6 de diciembre se ha dejado correr como irrelevante, y en realidad representa para todos un hito muy significativo en lo que va a ser nuestra historia y en lo que va a ser el devenir de nuestra democracia y de la república. Por eso creo que este espacio es necesario, este espacio es una pequeña ventana para que pensemos y reflexionemos sobre lo que viene, sobre lo que va a ser nuestro país a partir del año próximo. Y para eso, pues, qué mejor que contar con la experiencia de Marisabel Puerta, quien es una investigadora de primera línea, es una investigadora que se ha encargado de estudiar la situación no solo de Venezuela, sino de distintos sistemas políticos, y a quien con muchísimo gusto le cedo en este momento la palabra para que continúe con la presentación que nos tiene preparada. Les voy a pedir a todos los que tengan preguntas que hacer, pues las vayan haciendo en el chat, y una vez finalice Marisabel su presentación, pues las vamos a ir haciendo para que las vaya resolviendo.
progresivamente. Marisabel, muchas gracias, bienvenida, gracias por colaborar y por participar con nosotros. Y bueno, te dejo la palabra entonces. Muchas gracias, Emilia. Muy contenta de estar acá con ustedes. Le agradezco muchísimo a BenPaís, Centro de Ideas, y a ti, Emilia, la invitación a conversar, sostener esta conversación, como lo has dicho en tu introducción, es muy importante. Y sobre todo porque nos permite un espacio de reflexión que va más allá de las, quizás de las percepciones que nos hacemos muchas veces sobre lo que realmente le ocurre a nuestro país, cuáles son las opciones que hay desde el punto de vista institucional. Emilia, ahí está el profesor Álvarez. No sé si quieres que... No, continúa tú, María. Seguro. Sí, no quiero Seguro. interrumpirte. Discúlpeme por conectarme tarde, pero es que estaba en medio de otro chat, de Seguro. otra conferencia. Bueno, sí, está no hay bien, problema. no hay problema. Ok, gracias. Bien, no sé si subo yo la presentación o la subes tú, Emil. ¿Sí? Bien, en principio, lo que nos planteó BenPaís fue una conversación sobre la encrucijada en la que se encuentra Venezuela en este momento frente a una crisis política que se va a agudizar con este evento electoral del 6, y que por supuesto nos plantea una conversación que va más allá de este hecho puntual, y es el tema de la gobernabilidad. Entonces, seguimos. Yo me he planteado esta reflexión, es una reflexión que hago desde la teoría. Estamos buscándole respuestas a un problema en una situación muy particular, un proceso que del que se habla sobre la autocratización que ha sufrido el sistema político venezolano. Entonces, para muchos está de más hablar o debatir si es una dictadura, si no lo es. Lo que tenemos claro es que en este momento el régimen político venezolano es el de una desdemocratización. Ese es el nombre que en la literatura encontramos para caracterizar un proceso de desinstitucionalización donde la legalidad y la legitimidad no necesariamente juegan un papel predominante. Entonces, me planteo la agenda de discusión en términos de esta introducción, luego hacer referencia brevemente a un contexto histórico, pasar a la situación actual, que es lo que nos ocupa, y cuáles serían los escenarios de cara a el post 6 de diciembre. Entonces, partiendo de lo que nos hablaba Emilia en su introducción, ¿por qué nos interesa el tema de la crisis? En esta enorme crisis hay una coyuntura que es el tema electoral. ¿Por qué nos preocupa y por qué nos ocupa? Primero, porque hay una realidad desde el punto de vista doméstico, a lo interno del país. Hay una crisis humanitaria que está relacionada con la ausencia de una respuesta política a esa crisis, y que por supuesto ha sido el detonante de una emigración masiva que por supuesto está afectando a la región. Entonces aquí se mezcla el problema doméstico con una realidad regional que ha motivado a los países vecinos, sobre todo, a esperar de aquellos que tienen más recursos y competencias desde el punto de vista del liderazgo regional, a tomar la iniciativa de buscarle una solución a la crisis venezolana. Entonces, fíjense, el asunto es que a nosotros los que trabajamos teoría política nos encanta buscarle nombres a los procesos
y sobre todo las etapas y clasificarlas y categorizarlas. ¿Por qué? Bueno, primero porque es importante describirlas y segundo porque es necesario tener claro hasta qué punto esas etapas que estamos describiendo nos dicen fundamentalmente de dónde venimos y hacia dónde vamos desde el punto de vista de los procesos de organización política y por supuesto cómo la sociedad puede no solamente participar de ellos, sino hacerse cargo de ellos, desarrollar responsabilidades concretas. Entonces, si uno revisa la literatura, nosotros partimos de un proceso político que se inicia desde los parámetros democráticos, si bien es cierto que Chávez intentó un golpe militar, fracasó, él encontró la vía de acceder al poder a través de las elecciones. Es decir, utilizó los medios de la democracia para alcanzar el poder. Pero en ese proceso, no solamente de incorporarse al proceso político formal institucional, sino que utilizó esos mismos mecanismos institucionales para cambiar el sistema y para hacerlo un instrumento de su propio proyecto político. La Constitución del 99 y, por supuesto, la ruptura que hay a partir de su alianza ideológico militar con el régimen de Fidel Castro. En el 2004 comienza un proceso de desinstitucionalización masiva con la introducción de una serie de mecanismos parainstitucionales para sustituir los existentes desde el punto de vista de la concepción democrática del sistema político venezolano, pero sobre todo para tener un control no solamente político, sino social. Entonces, esa etapa vamos a decir, entre la ruptura con ese modelo democrático deficiente, con muchísimas debilidades, eso está claro, pero ahí hubo una ruptura y se introducen mecanismos parainstitucionales que van a irle dando cimiento a lo que vendría después, y es lo que algunos teóricos que han estudiado el caso venezolano hablan de si es autoritarismo competitivo, si es autoritarismo electoral. Eso son etiquetas, pero estamos hablando de un sistema híbrido que una vez que Chávez muere, ahí queda el campo abierto para que Maduro, que lo que está es simplemente desarrollando la tesis del chavismo de desmantelar el Estado, acabar con las instituciones e introducir un régimen político basado en el control social a través del uso de los recursos. Entonces, por supuesto, eso le facilitó al chavismo ese proceso de desmantelamiento del Estado venezolano. Ahora, esto es muy rápido, estoy haciendo un puente sumamente rápido con lo que vamos a tratar hoy, que es el tema de la crisis electoral. Primero hay que ver que este desmantelamiento institucional, esta deconstrucción de todo el sistema institucional democrático se ha dado progresivamente, pero de manera muy sostenida, porque con cada paso que ha dado desde el mismo chavismo hasta el post-chavismo, ha habido esfuerzos claros de destrucción de esos de los mecanismos y de esos arreglos institucionales, de manera que nosotros hoy tenemos un mapa de fallas que no hacen sino reforzar la idea de que esto ha sido un proyecto político que ha sido muy exitoso, porque le ha, primero, se ha vendido sobre todo a lo externo, no tanto a lo interno, sino a lo externo, como un proceso político cargado de ideología y muy respetado en sus ambientes, vamos a decir, de izquierda, ¿no?
Pero la realidad, que es ese contexto interno, es el de un sistema que se ha apropiado de la voluntad de la gente a través del control social, a través del uso de los recursos, que hasta hace poco podía repartirlos para tener a esa, porque no era solo el chavismo. Recordemos que inclusive aquellos que se oponían al chavismo también formaban parte de ese sistema donde había algo a cambio, bien fuera, vamos a decir, no prebendas, pero estamos hablando de, la gente hoy día habla de que les dan una caja CLAP y con eso los mantienen silenciados o controlados. Bueno, pero también habían otros mecanismos. Cadivi fue un mecanismo. Había muchas formas de mantener a distintos sectores de la sociedad controlados. Entonces, hay un contexto político de desajuste de los procesos de oferta y de demanda. Hubo un desajuste desde el punto de vista económico, pero si nosotros vamos atrás, el Estado venezolano siempre tuvo control de la economía y pudo controlar a todas esas élites que formaban parte de los grupos económicos y había una relación, si no equilibrada, había una relación de respeto. ¿Qué pasa? En el chavismo se sustituyen esas élites y entonces hay una dinámica completamente diferente. En el contexto social está el tema del control social. Es decir, hay un escenario donde nosotros lo que vamos es a encontrar que esas piezas de ese rompecabezas calzan. A veces uno escucha gente hablar de que esto fue accidental y que el chavismo es todo un sinónimo de fracaso. Eso es discutible porque han sido eficientes en el sentido de utilizar mecanismos autoritarios para impedir el desarrollo de una alternativa al ejercicio autoritario del poder que sea no creíble, porque ese no es el problema, sino que desde el mismo poder ha utilizado los recursos para evitar que la organización política de la sociedad venezolana sea más eficiente. Eso no le quita responsabilidad a los actores políticos, pero es básicamente eso, haber utilizado el poder para eso. Entonces, la pregunta que cabe aquí es, y esa es parte del debate, y créanme que esto en el ámbito de la ciencia política lo hemos discutido y lo seguiremos discutiendo, porque hay quienes debaten si hay o no gobernabilidad autoritaria. Porque hay quienes dicen que solamente la gobernabilidad es posible si hablamos de mecanismos democráticos. Pero es que los procesos de desdemocratización muchas veces ocurren desde una democracia que se va deteriorando, el declive de los mecanismos institucionales, de esos arreglos institucionales que pueden llevar a una debacle autoritaria. Entonces, sí cabe hacerse la pregunta de la gobernabilidad de los regímenes autoritarios y de cómo logran, como se han evidenciado en los últimos años, ha habido retrocesos democráticos como Turquía, Hungría, Venezuela, donde más de 10 años, estamos hablando de que Venezuela son 20 años, están siendo muy estables en sus procesos de deterioro. Entonces, ¿cuáles son las perspectivas a corto, mediano y largo plazo? Lo que estamos viendo es un proceso de autocratización acelerado. Esto va a incidir, por ejemplo, en la migración forzada y, por supuesto, va a profundizar la crisis social. Entonces, ¿cuáles son las posibles salidas? La negociación política en estos momentos no luce viable. No hay interés en ninguna de las partes, porque ese es parte del problema. Tienen que haber coincidencias en cuanto al mecanismo. En este momento no lo hay. Sobre la participación electoral también hay muchísimas dudas.
porque en los procesos de desdemocratización o en las democracias iliberales se utiliza el mecanismo electoral precisamente para que esas autocracias logren consolidarse en el poder. Entonces, esa es parte de la conversación que estamos teniendo en este momento. ¿Es la salida electoral una oportunidad o es simplemente una forma de contribuir a ese proceso de autocratización? Y por supuesto, lo que sigue siendo parte del debate político en Venezuela sobre la salida militar, que por supuesto eso tiene muchísimos riesgos y hemos visto cómo estos fracasos han ido favoreciendo al régimen político en el caso de Maduro. ¿Cuáles son los efectos tanto internos como para el resto de la región? Aquí traigo las dos versiones. Quienes dicen que un régimen autocrático que llama a elecciones, es posible encontrar que a través de la organización de la oposición para enfrentar esa oportunidad, porque es una rendija, pudiera darse, caso de Bielorrusia, caso de Chile, pudieran darse algunas oportunidades no para salir victorioso en la elección, sino para tener la oportunidad de generar a través por supuesto, contando con el músculo social, a través de formas organizadas de oponerse a los resultados de una elección que se pudiera considerar como fraudulenta. Pero hay otra postura teórica que señala que realmente el ir a un proceso electoral bajo un gobierno autoritario tiene muchas implicaciones y pocas probabilidades de ser efectiva en términos de lograr la sustitución del régimen o inclusive pensar en una transición democrática. Entonces, si vamos a ver en la literatura, no hay consenso y yo diría que más bien hay una postura pesimista en relación a cómo los regímenes autoritarios utilizan las elecciones para deshacerse de actores incómodos, para cooptar a sectores de la oposición que lo que quieren es espacios de poder o simplemente para revestirse de una cierta legitimidad y legalidad que por supuesto es inexistente, ¿no? Entonces, si nosotros vemos el evento del 6 de diciembre como una oportunidad, habría que ver qué tanta oportunidad es y para quién. Porque por una parte, si la oposición decidiera en el escenario de que hubiese decidido participar, una posibilidad es que se produzca un fraude electoral. En el escenario de que un sector de la oposición participe, puede ser que haya resultados favorables para ese sector de la oposición, pero estaríamos hablando de una oposición fracturada o estaríamos hablando de unos resultados parciales que pudieran darle una cierta cabida a la oposición, pero que por supuesto no es representativa y no llega a ser significativo. Un tercer escenario, que es el de la abstención, eso tendría que estar acompañado de un esfuerzo de organización de la sociedad para utilizar ese momento para oponerse realmente a través de la protesta social, organizar actividades que den cuenta del rechazo de ese sector de la población a un evento fraudulento, ¿no? Un cuarto escenario que sabemos que no es factible es el de la suspensión del evento electoral gracias o como respuesta a la presión social en rechazo a una convocatoria que a todas luces es fraudulenta. Esos serían los 4 escenarios. Entonces, ¿qué es lo que queda? ¿Qué es lo que se puede hacer? La coincidencia, a pesar de las distintas versiones que hay sobre si participar o no le da más oxígeno al gobierno que a la misma oposición, el problema está primero en que el actor político es un actor que está fracturado, que está dividido porque tiene distintas aproximaciones al problema, inclusive en cuanto a la descripción del régimen,
cómo el régimen ha pervertido el sistema. Estamos hablando de un sistema electoral que tiene muchísimas fallas, vicios, que está hecho de esa manera y que responde a los intereses. Recuerden lo que hablaba al principio de la desinstitucionalización. Eso todo está hecho a propósito, precisamente para lograr desarticular a los actores que se oponen al proyecto político. Entonces, ¿qué queda? Organizarse políticamente, organizarse desde el punto de vista de los partidos políticos, pero también de la sociedad civil y, por supuesto, el apoyo de la comunidad internacional es algo que tiene que verse como un soporte, pero no puede verse como un actor doméstico. Eso es importante. ¿Por qué? Porque estamos hablando de estructuras, de compromisos y de recursos que tienen más que ver con el país que con lo que nosotros vamos a encontrar fuera. Que muchas veces hemos clamado por ese apoyo internacional, pero que ahora se ha convertido prácticamente en una fuente de discordia. Entonces, para finalizar, lo que quisiera que quedara claro es que nosotros no estamos hablando de una democracia. En Venezuela no hay una democracia. La democracia ha sido desmantelada, comenzó en el año 99, ha habido distintas etapas y lo que nos queda es un régimen político que sigue su línea de profunda autocratización y que lo podemos llamar, si ese es el caso, una democracia iliberal, porque sigue utilizando las formas, que si una elección, que si candidatos, pero sabemos que no es realmente una democracia donde hay pluralismo político, donde son elecciones competitivas. Esta no es una elección competitiva. La oposición no pudo competir libremente cuando hay inhabilitaciones, donde los partidos están prácticamente proscritos. Entonces eso tiene a todas luces una afinidad más con el concepto de democracia liberal que con cualquier otro régimen. Y este es un trabajo que recomiendo que lo lean porque es, primero, muy reciente y segundo, nos habla con muchísima claridad de la dificultad que hay para desarrollar un proceso de negociación política en este momento por algo muy simple, y es que ninguna de las partes tiene interés en ese proceso de negociación porque, por supuesto, los desafíos son tales que es un juego de suma cero. El que una consiga los objetivos depende de que la otra no consiga absolutamente nada. Entonces, ahí es donde estamos. Por supuesto que en la discusión seguramente vamos a poder profundizar en estos aspectos. Listo, gracias. Muchísimas gracias, María Isabel, por tu presentación. Vamos a cambiar un poquito la dinámica que habíamos dicho y que habíamos establecido para darle paso al profesor Ángel, y ya vamos recopilando todas las preguntas para hacerlas al final de su presentación y así optimizar tiempo. El profesor Ángel Álvarez, bienvenido. Muchísimas gracias por colaborar con nosotros. El profesor Ángel Álvarez es PhD en Ciencias Políticas de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos, profesor retirado de la Universidad Central de Venezuela, exdirector del Instituto de Estudios Políticos y consultor de distintas organizaciones multilaterales, además de un investigador activo de la Universidad Católica Andrés Bello. Muchísimas gracias por estar con nosotros y permitirnos compartir sus ideas y sus reflexiones. Profesor, muchas gracias. Le dejo la palabra entonces para aprovechar mejor el tiempo. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias, Emilia, por invitarme a este evento junto a mi destacadísima y admirada colega María Isabel Puertas. Y disculpas a ti y a todos los presentes por mi tardía conexión. Este trabajo de consultoría es un trabajo difícil de predecir y a veces los clientes se ponen como demandantes. Entonces, estaba atendiendo preguntas de gente pagana, pues gente que paga por la comida que yo me como. Pues yo no solo quiero añadir un poco algunas ideas a lo que María Isabela ya brillantemente expuso desde una perspectiva diferente. María Isabel se apoyó fundamentalmente en la naturaleza del régimen político
yo no tengo mayor cosa que añadir a ese respecto. Yo quiero enfatizar un aspecto que a mi juicio es clave para comprender la posibilidad de una transición democrática en Venezuela a futuro. Y es que ese régimen político, descrito por Marisabel como un régimen híbrido, con tendencias autocratizantes, se inscribe en una estructura del Estado, en un Estado que tiene unas características particulares que afectan severamente la posibilidad de una transición democrática e incluso las posibilidades de una democratización, que es distinto a una transición democrática, es decir, de un proceso a más largo plazo de democratización. La estructura del Estado venezolano es característica de la composición de lo que alguna literatura llama estado frágil o estado fallido. Hoy en día es muy poca gente habla de estado fallido, en realidad hoy en día se habla de estado frágil. Los mismos creadores del término estado fallido del Fondo para la Paz cambiaron el concepto y su índice ya no es el índice de estado frágil, sino el índice de, perdón, el de estado fallido, sino el índice de estado frágil. El Estado venezolano es un Estado altamente frágil y hay unos indicadores claros que lo muestran. Y esto puede ser sorprendente. Cuando yo he dicho esto, algunos me dicen, pero ¿cómo puede ser frágil un Estado que es represivo, que controla la economía, que restringe las libertades económicas? Pues es un Estado muy frágil. Y veamos en cuáles funciones el Estado es frágil. El Estado no controla el territorio en su totalidad. El Estado ha delegado el control del territorio a múltiples otros actores. Se trata más bien de una estructura semifeudal del poder, en la cual hay parcelas de poder dentro de la organización del Estado, pero también dentro de la organización de la sociedad civil armada, que controlan parcelas del Estado. El Estado no imparte justicia, el Estado impone castigos, pero no imparte justicia, no hay Estado de Derecho en Venezuela. Y el Estado es incapaz de hacer delivery, es decir, de hacer asignación de bienes públicos de prácticamente ningún área, desde las cosas más elementales como la seguridad hasta cosas más sofisticadas como la producción de petróleo. Es decir, la incapacidad del Estado de producir ningún bien público y ni siquiera bienes privados para el enriquecimiento de la élite estatal, como por ejemplo sería una producción eficiente de petróleo, pues esta incapacidad hace que el Estado sea altamente frágil. Entonces tenemos un Estado frágil que tiene como contraparte una oposición frágil también. Frágil por un alto nivel de fragmentación política. La oposición venezolana nunca había estado tan fragmentada como hoy. Frágil por una prácticamente nula capacidad de hacer delivery también o de acompañar a la sociedad en la resolución de sus problemas más elementales, y frágil por una incapacidad de organización política o una gran debilidad de organización política. Entonces, en Venezuela hay un Estado frágil, una oposición política fragmentada y frágil, partidos políticos, el sistema de partidos prácticamente está colapsado, prácticamente no tenemos un sistema de partidos, no hay estructuras organizativas de los partidos que ni siquiera clandestinamente funcionen de modo más o menos eficiente. Y al mismo tiempo hay un gran vacío organizacional, es decir, en Venezuela hay muchas ONGs y muchas organizaciones sociales, pero en realidad son muchos rótulos. Esas organizaciones tienen una penetración muy limitada y tienen un ámbito de actuación muy restringido y unos niveles de coordinación entre sí o tejido social, como se decía en sociología política en la década de los 70, un tejido social muy endeble también. Estas circunstancias hacen muy difícil un proceso de democratización. Por una parte, la oposición política no está en capacidad de imponer absolutamente nada al gobierno, su nivel de poder es sumamente bajo, y entonces su capacidad de chantaje, su capacidad de
de negociación con el gobierno es prácticamente nulo. Es decir, la oposición no puede ofrecerle al gobierno prácticamente nada a cambio de prácticamente nada. Es decir, la oposición no tiene poder de controlar nada, ni siquiera la agenda de los actores internacionales que lo apoyan. La oposición fue más bien víctima de la agenda del gobierno de Trump que al revés, es decir, la agenda del gobierno de Trump no favoreció a la oposición, sino que la oposición favoreció a la agenda de Trump, aunque Trump perdiera las elecciones. Pero sirvió enormemente la oposición venezolana para un discurso contra el Partido Demócrata y una competencia interna dentro de los Estados Unidos y no para acción de política exterior de los Estados Unidos. Entonces, la oposición no puede condicionar la acción del gobierno. El gobierno sí puede reprimir a la oposición con relativo éxito. No un éxito completo, pero sí con relativo éxito. Pero el gobierno no está en capacidad de tampoco hacer ninguna política pública de mediana eficiencia, ni siquiera en capacidad ni en interés de hacerlo tampoco, porque de la ineficiencia y el desmontaje de las instituciones, la élite política dominante ha generado estabilidad en el control del gobierno nacional. Es una paradoja, pero es así, es decir, no necesita un Estado fuerte para mantenerse, sino por el contrario, un Estado muy débil para mantenerse, porque requiere de la supresión de cualquier mecanismo institucional de contención de su poder. La única forma de lograr eso es destruyendo las instituciones. Por instituciones me refiero a la Fuerza Armada, a la burocracia, a Petróleos de Venezuela, a los hospitales, a las escuelas, lo que ustedes mencionen. Ustedes lo saben mejor que yo, los que viven en Venezuela o los que salieron de Venezuela hace poco, saben mucho mejor que yo el estado de destrucción total de todas las instituciones. Y eso, insisto, no es casual, es un mecanismo para impedir que haya resistencia al poder. El poder se ejerce más libremente mientras menos restricciones institucionales tiene. Como en Venezuela hay tan pocas restricciones o ninguna, pues el poder se ejerce brutalmente, no en el marco de un Estado que lo limite, sino en el marco de la política brutal, de la política sin instituciones, que es la peor de las políticas posibles. Y a su vez, pues la oposición la población, perdón, está enormemente carente en circunstancias de una crisis humanitaria compleja, en medio además de un nivel de organización social relativamente bajo. Estas circunstancias, entonces, insisto, hace que pensar en democratización en el mediano plazo en Venezuela, en el corto plazo imposible, pero en el mediano plazo en Venezuela es prácticamente cuesta arriba. A menos de que algún tipo de actor social que yo no soy capaz de identificar en este momento sea capaz de proveer a la población de mecanismos de organización que hagan posible que en el mediano plazo se produzca un movimiento social democratizador, un movimiento social reconstructor de la organización social y por la vía de la reconstrucción de la organización social, la posibilidad de reconstituir algunas instituciones. Ahora, esto es solamente un proceso a largo plazo, insisto, yo no veo ningún actor político que esté en ese proceso porque el juego político, tanto del gobierno como de la oposición, pero especialmente el de la oposición, que es el actor político en Venezuela que yo más he estudiado, es un juego político a muy corto plazo y muy caracterizado por la dinámica de poder intracoalición o intrafactores opositores que más que en la construcción de instituciones y organizaciones opositoras. En este sentido, entonces, en este contexto, la que se me hizo al invitárseme a este evento fue perspectivas de la política venezolana, es decir, qué va a pasar en Venezuela en el futuro inmediato. Pues yo creo que el gobierno tuvo un éxito o va a tener un éxito político importante que no consiste en tener una Asamblea Nacional institucionalizada
y que legitime a una oposición. Por el contrario, el éxito del gobierno, una vez más, ha sido la destrucción institucional. Es decir, la oposición venezolana tuvo como último reducto la Asamblea Nacional, y la Asamblea Nacional fue el último espacio de política institucionalizada que dio lugar al reconocimiento de la oposición por muchos gobiernos. Ahora, destruyendo esa institución y convocando unas elecciones totalmente no competitivas, con una oposición tailor-made para el gobierno y restringiendo la competencia política, el gobierno no logra, a mi juicio, no va a lograr que los sectores de la comunidad internacional, los 70 países que respaldaron a Guaidó en su momento, cambien su política hacia el gobierno de Maduro, pero sí logra colocarlos en un dilema sumamente importante, porque la base de respaldo a Maduro, a Guaidó, era la legitimidad de la Asamblea Nacional. Ahora estamos en una situación en la que hay un gobierno que carece de legitimidad y una Asamblea Nacional que va a pretender mantenerse de facto en su rol legislativo, pero cuyo periodo acabó. Y la tesis de la continuidad administrativa que he leído por allí es, a mi juicio, totalmente descabellada. Es decir, continuidad administrativa no puede ocurrir en un organismo que tiene un término de funcionamiento. Es como que si un presidente, el mismo Maduro, por ejemplo, dijera, ok, entonces yo no hago elecciones más nunca y yo sigo siendo el presidente por continuidad administrativa. Eso no ocurre para un órgano de este tipo. Hay un término constitucionalmente establecido de la duración del gobierno ejecutivo y un término constitucionalmente establecido para el gobierno, para el ala legislativa o el brazo legislativo del gobierno. Al acabarse ese lapso, ya no existe la Asamblea Nacional, y mucho menos con una elección que amañada y todo lo que ustedes quieran. Sin embargo, es una elección que se produjo, y esto coloca, insisto, o va a colocar a esos 70 países en una situación sumamente complicada. Van a reconocer una Asamblea Nacional y un gobierno interino que va a funcionar de facto, cuando la base del desconocimiento de Maduro es que el gobierno era de facto. Entre los dos organismos de facto, o los dos poderes de facto que van a existir en Venezuela, ¿por quién se van a inclinar? ¿Cuántos de ellos van a actuar realistamente y van a decir, bueno, en esta situación de facto, déjame inclinarme por aquellos que privilegien o beneficien más mis intereses como país? ¿De qué manera podrá Maduro convencer a algunos de esos países de que él va a garantizar sus intereses, mientras que Guaidó no puede hacerlo? ¿Qué impacto va a tener el que los Estados Unidos cambie su política de confrontación hacia el gobierno de Maduro por una política tal vez más alineada con la estrategia del Grupo de Lima y Europa en términos de propiciar una negociación? ¿Hasta qué punto puede esta comunidad internacional, como es llamada, o este segmento de 70 países de la comunidad internacional, condicionar una negociación entre los distintos actores? Todo eso es lo que viene por delante. Yo me temo, sin embargo, que por lo pronto, si me piden una conclusión, y con esto cierro mi intervención, a muy corto plazo, yo creo que a muy corto plazo vamos a ver muy pocos cambios. Es decir, que el comienzo del año próximo y tal vez el primer trimestre del año próximo va a ser más bien de continuación de la crisis, de prolongación de la crisis de poder que tenemos en Venezuela y de mantenimiento de la confrontación ahora entre dos poderes que cualquiera en su sano juicio que no tome una posición política militante tendrá que concluir que son dos gobiernos de facto o dos poderes fácticos enfrentados.
Profesor, muchísimas gracias por su participación, Marisabel. Vamos a ponerles acá, ok. Vamos a pasar rapidito a las preguntas. Tenemos un par de preguntas acá que nos han hecho llegar los participantes. Edgar Figuera nos pregunta, nos dice, ¿Venezuela entraría en un limbo político después del proceso de elecciones parlamentarias y consulta o definitivamente oficializamos que arreciará en cercenar los últimos resquicios de derechos y libertades? También nos preguntan por acá que si no legitimamos el proceso del 6D, no votando, ¿qué pasará si decidimos optar por ese consultivo del 12 de diciembre, que es la consulta que está planteando desde la Asamblea Nacional? Nos dicen también por acá, hay un hecho importante en este proceso de desnaturalización de las elecciones como instrumento democrático, el cambio de las bases y el aumento de la cantidad de diputados con reglamentos fuera de lo establecido en la Constitución. ¿Qué opina usted? Otra pregunta es, me parece que la continuidad administrativa es un invento del Tribunal Supremo de Justicia para que Maduro no se tuviera que separar del cargo de vicepresidente y presidente interino para ser candidato en 2013. Tenemos una oposición sumamente fragmentada, segmentada, desarticulada y un liderazgo capaz de unificarla. Perdón, sin un liderazgo capaz de unificarla. Y el panorama no luce como el mejor para el futuro inmediato, ya que posiblemente queda más debilitada luego de las elecciones. ¿Cómo reconstruir a la oposición? Sería en este caso la pregunta. Digamos que esas son las preguntas que tenemos acá. No sé si Marisabel nos acompaña con algunas de estas reflexiones finales ya de los participantes. Sí, yo creo que lo podemos hacer entre los dos. Sí, más como chat acá entre ustedes sobre... Porque sí, la duda mayor que yo siento que nos plantean todos los participantes es, bueno, de cara al 6D es un evento que va a ocurrir indefectiblemente. Y la alternativa que tenemos los venezolanos frente a esta situación, que es la consulta popular convocada por la Asamblea Nacional, son dos eventos que están pasando, están ocurriendo en este momento y van a tener su punto culminante el 6 y el 12, pero ¿qué va a ocurrir después con esto? ¿Qué hacemos con estos dos elementos que tenemos en la mano de cara al ejercicio del poder por un lado, a la disputa del poder por otro y a la ciudadanía que tiene unos reclamos y una serie de reclamos válidos que no están viendo como un reflejo en ninguno de los dos espacios? Si me permiten una palabra, yo quisiera hacer una distinción radical entre la consulta convocada por el gobierno interino, que terminó siendo una consulta supuestamente de la sociedad civil, o sea que uno no sabe exactamente quién la está convocando, si es el gobierno interino o la sociedad civil o cuál sociedad civil o lo que sea. La consulta que convoca un sector de la oposición y las elecciones que convoca Maduro. Hay una profundísima y radical diferencia entre ambas. Y la diferencia son los efectos. La consulta es un acto sin efectos. No tiene ninguna consecuencia. Ha sido calificada por algunos abogados constitucionalistas que forman parte del equipo que lo ha convocado como una consulta con resultados vinculantes. Es decir, una consulta que va a traducirse supuestamente en un mandato imperativo. Pues bueno, eso es sencillamente un sinsentido. Es decir, ¿a quién le va a imponer ese gobierno interino ninguna consecuencia de ningún acto de esa consulta? Es decir, no se la puede imponer a nadie. No se la puede imponer a Maduro, no se lo puede imponer a los 70 países que forman parte de la coalición que lo apoya, no se lo puede imponer a la población venezolana, no se lo puede ni siquiera imponer a sí mismo. Es decir, eso no es una consulta del cual resultará un mandato imperativo, sino por el contrario, eso no es vinculante para nada, eso es un acto político que ustedes me disculpan el pesimismo, pero a mí me recuerda mucho a las obras de teatro de Cabrujas, donde siempre hay ese personaje venezolano
que vive en una especie de fantasía y que cree que tiene capacidades y poderes que no tiene, especialmente a Pío Miranda en el Día que me quieras. Un hombre que estaba ofreciéndole a la novia que le iba a llevar a un Kolhok soviético y no tenía ni un real para invitarle una arepa en una arepera caraqueña. Es decir, es la completa impotencia, la completa incapacidad de hacer nada y lo sustituyen por una simulación de un acto. Esa consulta, a mi juicio, es la simulación de un acto político. Es decir, una oposición que no es capaz ni siquiera de convocar a una manifestación popular de relativa importancia hoy en día, se inventa una consulta para pretender que está haciendo algo, pero no está haciendo absolutamente nada. Entonces, eso se difiere profundamente con una asamblea, con unas elecciones, perdón, o mejor dicho, yo diría unas votaciones, porque ahí hay muy poco que elegir. Sí, ahí no sé. Ahí no va a haber elección en el sentido, digamos, etimológico de la palabra. Ahí no se va a escoger, solo se va a votar. La elección ya la hizo el gobierno, ya la hizo Maduro, y ya se sabe cuándo van a ser los resultados. Entonces, ese acto, pero ese acto de votación sí va a tener consecuencias. Ese Claro. acto de votación tiene unas consecuencias de poder. Las consecuencias jurídicas no son nulas también porque estamos hablando de un gobierno de facto y en un país en el cual no hay Estado de Derecho. Pero sí hay efectos políticos importantes. Es decir, Maduro desplaza al gobierno interino del poder, lo saca del juego político interno en términos de la institucionalidad de ese juego. Los coloca en una posición en la que tendrán que pasar a la clandestinidad o irse del país, o sencillamente tal vez incluso si Maduro saca las cuentas y se entera de que no les conviene, no necesita ni siquiera reprimir, sencillamente los ignora. Pero en todo caso les quita la titularidad de una institución que hasta ahora, insisto, era la última institución, el último bastión institucional del Estado venezolano. Entonces yo creo que hay una profunda diferencia entre ambas cosas, que un acto tiene consecuencias y el otro no tiene efecto de ninguna clase. Y lo que sí es cierto, como ha dicho Emilia, es que ni una cosa ni la otra tiene ninguna correspondencia con las necesidades de la población venezolana. Ni una cosa ni la otra responde al COVID, ni una cosa ni la otra responde a la situación de escasez de medicina, de desempleo, de falta de inversión, en fin, de los problemas reales de la sociedad y de la economía venezolana. Ninguna de las dos responde a eso, son eventos totalmente aislados de la existencia cotidiana de los venezolanos. Yo agregaría a lo que dice Ángel, con lo que coincido, es que si la Asamblea Nacional y la autoridad que le otorgaba el resultado electoral de 2015 no fue reconocida por el régimen de Maduro, ¿qué nos puede hacer pensar que una consulta que no tiene ninguna relación con lo que ellos interpretan que es la Constitución, que es cualquier cosa que a ellos les acomode, pues eso es un esfuerzo simbólico de lograr algo de cohesión entre la gente y darle la sensación a la gente de que hay un músculo ahí que hay que ir calentando. El problema está en que, por una parte, el proceso político venezolano ha descansado fundamentalmente en su capacidad para alimentar las divisiones de la oposición. Para ellos ha sido muy fácil porque ha sido un terreno muy fértil. La oposición nunca entendió que mientras más cohesionada se mostrase, más difícil le iba a ser al chavismo hacer todas estas, no porque no tuvieran el poder suficiente, pero eso iba a encontrar en la gente a la que se supone que ellos representan una cierta duda sobre si lo que dice el gobierno, sea Chávez o sea Maduro, es cierto, o si lo que dice la oposición es cierto.
Lo que nosotros estamos viendo en este momento, si uno revisa la última encuesta, que aun cuando podamos tener muchas diferencias con la forma como fueron las preguntas, todo esto, pero realmente lo valioso de esa información es que la gente no siente que está representada, no hay representación política. Entonces, hay un clamor por un liderazgo político en ambos lados, tanto en el oficialismo como en la oposición. Ese vacío nadie lo está llenando. Eso lo va a llenar alguien. En algún momento lo va a llenar alguien. Y el problema es que no hay, en este momento, no se ve con claridad cómo se va a llenar ese vacío. Pero la gente necesita quien la represente. Entonces, esa consulta es simbólica, trata como de recoger un poco el agua derramada, pero eso no va a tener ninguna repercusión ni en el chavismo, ni en lo que ellos llaman elección. Eso de la elección parlamentaria es simplemente la oportunidad de ellos eh, hacer un intento porque se les levanten sanciones, por lograr una cierta legitimidad para ellos recuperarse. Pero tampoco es que ellos están muy mortificados por eso, ellos están consiguiendo de alguna forma sobrevivir. Y mientras ellos puedan sobrevivir, a ellos no les va a importar el resto del país. Eso a ellos no les interesa. A ellos no les interesa que la gente coma. A ellos no les interesa que la gente tenga agua, servicios públicos. No les importa, no les interesa. Al contrario, fíjense lo que están haciendo con Roberto Patiño. A ellos no les interesa que la gente resuelva sus problemas y mucho menos que haya gente dispuesta a resolverlo. Ellos no lo van a hacer, pero ellos no van a dejar que nadie lo haga, porque ellos necesitan controlar a la gente. Mientras más hambre haya, mientras más necesidad haya, ellos pueden ayudar a los médicos a protegerse, pero no les interesa. Lo que les interesa es esa conmoción social 24 horas al día, 7 días a la semana, porque la gente no se va a ocupar de la política, sino de sobrevivir día a día. Eso todo es intencional. Que es un diseño institucional o que es por accidente, eso ya no importa. Lo cierto es que ellos tienen el control político y hasta tanto la gente no logre organizarse y hacerse un bloque que pueda oponerse al otro, es muy difícil que ahí vaya a haber un cambio. A corto plazo, muy difícil. Bueno, vamos a, no sé si podemos incluir, si tienen todavía unos minutitos más, porque hay dos preguntas que nos acaban de llegar a raíz de esta disertación, que me parece pues interesantísimo retomar. La primera la envía María Auxiliadora Rondón y nos dice: algunas encuestas señalan muy bajos porcentajes de participación en ambos eventos. En el caso de la consulta se maneja, según su opinión, un fracaso, a falta de la participación de los ciudadanos en el manejo y adjudicación y responsabilidad. ¿Cómo interpretan este hecho, esta interpretación de las encuestas del bajo porcentaje de participación? Y ahí el señor Germán nos pregunta: ¿creen ustedes que la oposición se plantea empezar desde cero, planteando una ruta electoral de construcción de fuerzas de cara al 2024? Comenzando por esto último, esa es la pregunta de las 64.000 lochas. Realmente, ¿qué va a hacer esta oposición existente en este momento en una situación de vacío político? Porque si bien es cierto que yo coincido totalmente con María Isabel en el sentido de que esta desinstitucionalización completa de la política venezolana, tanto en la oposición como en el gobierno, perdón, creará oportunidad. Perdón, no es COVID, es simplemente una tosecita por resequedad del ambiente, por la calefacción, porque estoy a menos 10 grados en este momento en Toronto. Creará, sin duda alguna, oportunidades para que surjan nuevos liderazgos, muy probablemente de la organización de la sociedad civil. Pero esos son procesos que ocurren a mediano y largo plazo. En el corto plazo, esta oposición que todavía existe nominalmente tendrá que querer hacer algo. Ahora, ¿cómo reorganizar una oposición que está fragmentada? Ya no solo por cómo se fragmenta normalmente la política. Los políticos en todas partes del mundo, y eso es natural, consubstancial a la política, compiten por los espacios de poder que existen. Para eso existe para eso es la política, para competir por el poder.
sino básicamente porque no tienen nada en común. Es decir, hay un sector de la oposición que, si la podemos llamar oposición, que ha decidido, digamos, convertirse en partidos satélites del gobierno de Maduro. Hay un sector de la oposición que prácticamente está en el exilio completamente y el resto que queda pasará al exilio. Hay otro sector de la oposición que tiene una retórica insurreccional, pero es retórica, es decir, no realizan ningún acto insurreccional, al menos que yo sepa, no es observable, sino un discurso insurreccional. Hay un sector mínimo de la oposición que está tratando de organizar a la sociedad aisladamente, pero ¿de qué manera y para qué pueden unirse? Si esta oposición que se abstuvo en estas elecciones decidiera que va a convocar o a participar en unas próximas elecciones sin que hubiese un cambio significativo de las condiciones electorales, yo creo que no hay población que tolere ese nivel de esquizofrenia política. Eso fue un poco lo que ocurrió en Venezuela en el año 2006 hasta el 2010, o sea, tardamos como 5 años en volver a confiar en una oposición que en el 2015 se abstuvo. O sea, ¿quién podía confiar en el 2006 yendo a votar por una oposición que en el 2005 había dicho que había que abstenerse? O sea, es una cosa bastante desquiciada. Entonces no creo que en el corto plazo esta oposición quiera, en primer lugar, y mucho menos pueda recomponerse para participar en eventos electorales. Entonces yo creo que eso yo lo descartaría. Y, a ver, había otro elemento. Lo que dijo María Auxiliadora. María Auxiliadora Rondón dijo, habló de los respaldos de los distintos eventos en las encuestas. Esas encuestas, a mi juicio, yo creo que en la medida en que uno pueda confiar en encuestas hoy en día en Venezuela, en las condiciones en las cuales las mismas se realizan, que es muy discutible, en todo caso son consistentes con la apreciación que uno tiene del desgaste de las distintas fuerzas políticas. O sea, ninguna de las dos fuerzas políticas cuenta con el respaldo de ninguna mayoría. Las dos fuerzas políticas son minorías desconectadas de los intereses de las mayorías, y por eso ninguno de los dos pues capitaliza absolutamente nada. Cuando uno ve las cifras de rechazo de Maduro, que llegan al 80%, y de rechazo a Guaidó, que están entre el 65 y 70%, uno entiende pues que ninguno de los dos, si esas encuestas son ciertas, ninguno de los dos logra conectarse con las necesidades de la mayoría de la población. Entonces, sus consultas y sus elecciones pues son eventos privados, no son eventos públicos, son como fiestas de cada uno de los dos por separado. No sé si María Isabel tenga algún comentario final ya para el cierre. A mí me parece que lo importante de esta experiencia, que tiene que ser un aprendizaje para la oposición, sobre primero el tema de la unidad, no puede ser un asunto de un nombre, tiene que ser una unidad estratégica, táctica, pero tiene que haber un esfuerzo común que sea compartido por todos los actores. Mientras sigan las diferencias, las internas, toda esa fractura, eso va a seguir pasando. No hay forma de que el resultado sea distinto si lo que están haciendo siempre es lo mismo. Esto es algo que la oposición viene haciendo desde la época de la Coordinadora Democrática y no puede ser. Se han cambiado los nombres, se han cambiado los líderes, pero sigue siendo el mismo problema, que cada quien está empujando para su lado y no puede ser. Y lo otro es entender que la salida de Maduro no es el problema. En el 2013 la muerte de Chávez no fue la solución al problema. El problema es que hay una estructura creada por un régimen político que ese es el enemigo. Ellos tienen todo a su favor, tienen una institucionalidad completa, tienen las leyes que las hacen y las rehacen a su manera.
Entonces, no hay forma de contrarrestar el poder que ellos tienen porque es un poder que está institucionalizado, que sea o no sea democrático no es el problema, ahí es donde está el tema de la gobernabilidad autoritaria. Y por ahí vi que Luis Camejo preguntó sobre Trump. A mí me gustaría que Trump dejara de ser un factor en el tema, en la ecuación política de Venezuela, porque es que ese no es el problema, eso fue una situación muy puntual para un estado. Aquí en Estados Unidos no se habla de Venezuela, eso se habla en el sur de la Florida. Yo vivo en Florida, aquí no se habla de Venezuela. Eso es algo que los venezolanos tenemos que dejar atrás. Primero, no somos el centro del universo. Segundo, no somos relevantes. Miren a Siria, vean a Yemen. La gente se está muriendo. Y el mundo sigue, como sea, con pandemia, el mundo sigue. Lo que tenemos que entender es que el problema es nuestro. Y digo nuestro porque yo soy venezolana, todavía no me he deshecho o no me han quitado la nacionalidad. Entonces, el asunto es entender, empezar a pensar que esto es de largo aliento y si 20 años no nos dicen nada, bueno, entonces seguiremos cometiendo los mismos errores. Sí, Bueno, yo quiero añadir una última nota en relación a eso que Dios quiera que sea bien entendida y no como un exceso de pesimismo académico. Pero debo decir que la democratización de un Estado fallido es un evento altísimamente improbable. Sí. Yo no conozco un solo caso de un Estado que tenga altísimas cifras de falla institucional o de fragilidad institucional que se haya democratizado. Normalmente las democratizaciones en este tipo de estados pasan primero por la reconstrucción del Estado. Esas reconstrucciones a veces son la consecuencia de una guerra civil interna que destruye prácticamente a todo y luego con la ayuda internacional interviene para reconstituirlo. Eso es muy típico en África, pero también en algunos países de Asia. O la ayuda externa económica para refortalecer las instituciones y reconstruir el Estado después de crisis económicas profundas, es también otro ejemplo. O básicamente pues es el producto de un pacto interno para la reconstitución de las instituciones. Pero pretender que va a haber democracia en Venezuela en el mediano plazo, sin instituciones políticas fuertes, democráticas, eso no va a ocurrir. Va a existir un régimen político con factores de poder que controlan el poder de facto. Es a la que María Isabel se ha estado refiriendo. Es decir, hay un régimen político que controla de facto los mecanismos de administración de la violencia mediante pactos entre distintos sectores, algunos actores públicos como la Fuerza Armada, algunos actores privados como los colectivos armados, pero también otros tipos de actores que actúan en la sombra y que no son ni siquiera públicamente conocidos. Entonces hay factores de poder fácticos que mantienen el orden dentro de las relaciones de poder, de los que se benefician de la distribución de recursos en Venezuela. Y también, como decía María Isabel, el grueso de la mayoría de la población está al margen de esa distribución porque es irrelevante para esos sectores de poder su existencia. Entonces pueden desaparecer físicamente y le hacen un favor a los que están en el gobierno. Emilia, hay una pregunta de Alba Purroy sobre cómo el triunfo de Biden y cómo se plantea eso con relación a Venezuela. Yo creo que no va a ser algo extraordinario en el sentido de que va a ser un cambio, un giro de 180, primero porque la política exterior tiende a ser un poco más lenta que cualquier otra y él tiene otras prioridades. Yo creo que él no va a levantar sanciones de manera inmediata. Eso es difícil. Para eso tendría que, primero, porque eso es toda una filigrana desde el punto de vista legal, que él tiene que también tener soporte en la Cámara Baja y en la Cámara Alta. Entonces, él no puede llegar de una vez a levantar sanciones. Lo que no creo es que vaya a estar haciendo un festival de sanciones como Trump. No creo que vaya a seguir en esa dinámica. Probablemente sanciones individualizadas es mucho más probable. No sé hasta qué punto
el tema vaya a estar en una agenda como individualizada. Yo lo veo más desde el punto de vista de una agenda regional, donde él se acerque a Colombia, se acerque quizás, no vaya a ser fácil con Brasil, pero en todo caso, él va a buscar tender puentes para que no sea una iniciativa de Estados Unidos, sino que sea una iniciativa regional. Y recuerden que en este momento en Cuba, hay una situación sumamente difícil y lo mismo está pasando en Nicaragua. Entonces yo creo que con el tema de la inmigración centroamericana, con el tema que hay con Cuba, quizás él va a buscar algo ahí que pueda significar un esfuerzo por al menos apostar por la democratización, que sepamos que una transición es difícil, pero me parece que va a ser una agenda más constructiva, pero no intervencionista. Eso sí, creo que debería quedar claro que no va a ser una agenda intervencionista. Bueno, ahora sí creo que hemos avanzado y cerrado el ciclo de preguntas. Quiero extender nuevamente mi amplísimo agradecimiento a Marisabel Puerta y al profesor Ángel Álvarez, quienes amablemente nos han acompañado el día de hoy. No queríamos desde BenPaís y con el apoyo del equipo del Centro de Investigación de BenPaís dejar pasar el evento del 6 de diciembre sin abrir un espacio de discusión y de proposición de ideas, porque creo que los venezolanos necesitamos este tipo de debates y este tipo de visiones de cara a nuestro futuro inmediato. Muchísimas gracias a todos ustedes por interesarse en el tema, por participar, por sus preguntas. Igual esta conferencia va a estar puesta en el canal de YouTube de BenPaís para cualquier refrescamiento que quieran hacer de la información que aquí se ha discutido. No me queda más que agradecerles, desearles muy buenas noches y bueno, invitarlos a que sigan a BenPaís en sus redes sociales para que puedan conectarse a futuros eventos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos y gracias a BenPaís.